Nuevamente, bienvenidos a la siguiente clase de técnicas de evangelismo. En esta sesión vamos a estar hablando acerca de algunas consideraciones básicas para lo que técnicamente se llama narrativa bíblica, el contar historias bíblicas como un modo de evangelismo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que, como todo ejercicio bíblico, requiere disciplina espiritual, mis hermanos. Tenemos que tener una relación estrecha con Dios, con su palabra, y la oración es fundamental para esta. ¿Por qué? Porque hay promesa que Dios hace cuando su palabra es expuesta. Y dice el Señor que no va a volver así sin cumplir su propósito. Y nosotros debemos de creerlo firmemente. También tenemos la promesa de que la palabra de Dios está viva, que penetra. También nos dice la palabra para todo lo que es útil. Y también nos dice la palabra que la palabra de Dios siempre va a traer un efecto en el ser humano. Entonces, nosotros debemos de depender de Dios para exponer su palabra. Y hay algunos lineamientos fundamentales para esto. El primero de ellos, pues, es la importancia del ejercicio espiritual, de orar antes de hacer con toda seriedad y con toda disciplina un estudio de lo que vamos a estar exponiendo. Y poder nosotros entregarle a Dios este tiempo y esta oportunidad de servicio a través de la proclamación de su misma palabra con las historias bíblicas. Como segundo punto es la importancia de la fidelidad de la narración bíblica. ¿Qué significa eso? Bueno, para las culturas orales generalmente no significa, una de las cosas que yo hablaba cuando expuse oralidad es que no necesariamente una cultura oral no pueda tener letras o no pueda tener nada visual o nada escrito. Las culturas orales tienen sus propios escritos. Por ejemplo, los trajes típicos se cuentan, se leen. El textil, mis hermanos, se lee. Tiene una historia, tiene un simbolismo cargado de significado. Un ejercicio que hicimos en una comunidad celtal en donde teníamos un proyecto ya bastante avanzado con artesanas textiles, les preguntamos, hicimos una investigación, nadie sabía, de las 80 artesanas que teníamos ahí, nadie sabía qué significaba el traje típico, pero el traje el de la mujer, tenía aquí una cenefa de flores bordadas, todas en colores fosforescentes, más o menos como de 15 centímetros. Luego tenía encaje y luego tenía una parte blanca. Y la falda era negra o azul marino, principalmente azul marino, y tenía una gran sección a la mitad de listones que iban en espejo, es decir, el primero y el último eran el mismo y así concéntricamente. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué significaba, cómo ellas se peinaban, casi todas se peinaban igual, lo que usaban en su cabello, casi nadie del grupo sabía. Y casi nadie en la comunidad lo sabía. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un subproyecto dentro de nuestro proyecto de rescate cultural y para entender el significado de su bordado, la historia y todo esto. Y entonces nos dijeron, bueno, esto de los trajes típicos, hay mucho que decir al respecto y perdón porque me apasiona, ¿verdad? Tal vez no debería de entrar tan profundamente, pero sí tendríamos que decir que los trajes típicos generalmente fueron puestos en un contexto de opresión, particularmente los que nos sobreviven a este tiempo vienen desde la colonia y cómo clasificaron los españoles a los grupos indígenas y las zonas o los sectores en donde estaban. Entonces, bueno, ya más allá de eso, la historia y el significado se ha ido modificando por la propia cosmovisión de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, como es correctamente nombrarles. Lo cierto es que al final de este ejercicio que hicimos con las mujeres celtales, nos dijeron que habían descubierto con las mujeres más ancianas que las flores, la blusa simbolizaba la tierra y la parte superior era la fertilidad de la tierra
Y también, pues el encaje que utilizaban en un volado, en un holán volado, eran las nubes, un poco la brisa que caía sobre la tierra y que regaba la tierra, porque en toda esta zona es una zona cafetalera muy húmeda y se ve este fenómeno. Todas las mañanas hay mucha niebla y eso riega la tierra, la humecta. Y entonces la tierra produce, florece. Pero también tenía su propio significado que esto fuera en la parte superior porque es de donde se sostiene la vida, donde se sustenta la vida de un bebé al ser amamantado por su madre. Entonces, por eso es que ellos usan la blusa de esta forma, porque en otras secciones hay huipiles, esta blusa no es un huipil, hay huipiles sumamente diferentes, que no tiene que ver con eso, y el significado y su simbolismo también es muy diferente. Entonces, bueno, pues la falda negra simboliza el cielo en la noche. Bueno, los celtales son mayas, es una cultura mayense. Y probablemente usted sepa que las culturas mayas eran astrónomos por excelencia. Y entonces hay muchos vestigios en zonas arqueológicas en donde hay todo un sistema de expresión escrita relacionada al cielo. Y entonces los listones de colores son las constelaciones, las estrellas, y la falda azul marino o la falda negra representa el cielo de noche, que es la oportunidad de estudiar el cielo, ¿no? Los astros. Entonces a nosotros nos pareció bastante interesante esto, seguimos investigando y mientras más investigábamos, más cosas descubríamos de la cosmovisión de la gente, de su manera de ver la vida y cómo tenía sentido en la vida cotidiana. Por lo tanto, esto se lee. Y aunque nosotros con unos ojos inexpertos y con todo respeto, ignorantes también, vemos generalmente a todos los indígenas iguales, pero cada traje es diferente. Cada color simboliza algo y cada forma en la que ellos ponen sus propias bordados o sus propias impresiones representa algo y significa algo. Por lo tanto, las culturas orales de esta forma transmiten su conocimiento, transmiten sus historias. Esa es una de las formas. Y muy poco nosotros podemos ver que los bordados de las culturas originarias o los estampados, quienes ya usen eso, cambian. Casi no cambian. Y son milenarios en algunos casos, en otros casos por siglos y siglos han permanecido con ligerísimos cambios o sin cambios. Esto solamente puede significar que es una de las formas en las que transmiten su sabiduría. Y además no solo es una transmisión, sino es una transmisión fiel. De esta es una de las formas. Hay otra forma, a través de relatos, a través de canciones. A veces estos relatos les ponen músicas o les ponen repeticiones. Por ejemplo, es el caso de la cultura hebrea. La cultura hebrea tenía alefato, se llama. Tiene su propio alfabeto, que no es alfabeto, es alefato, pero aún en épocas muy, muy primitivas había escritura en esta región de la tierra y se comunicaban por escritos, pero no toda la población tenía acceso a eso. Y no toda la población escribía, producía, pero sí la población lo que hacía era reproducir el contenido. Entonces, por ejemplo, ritos como el bar mitzvah, no sé si lo pronuncié correctamente, el bar mitzvah, que es un rito de transición para el niño judío, es recitar la ley, es cantar la ley, y escoge su pasaje y escoge su tema y todas estas cosas. Es una forma de transmisión. Por lo tanto, nosotros que pertenezcamos o no pertenezcamos a una cultura oral, sí tenemos la responsabilidad de tratar con la sagrada palabra de Dios, con toda fidelidad y con todo respeto. Es muy importante, mis hermanos, y también es sano que nosotros con disciplina estemos abordando la palabra de Dios. Es muy común, déjenme decirles que es mucho más difícil de lo que pudiésemos considerar, de lo que pudiésemos pensar. Una historia bíblica generalmente está integrada por más cosas que el contenido bíblico, cuando la contamos me refiero. Mire,
Es muy común que cuando uno cuenta una historia bíblica, podría usted hacer el ejercicio en este momento. Pause este video y cuente su historia favorita de la Biblia. Y grábese y escúchese. Y entonces después de eso, vuelva a poner esta clase. Y entonces vamos al siguiente paso. El siguiente paso es que podemos encontrar algunas características ajenas al texto bíblico. Uno, nuestra tendencia a explicar. Queremos explicar qué significa la lepra, por ejemplo, como decían unos de mis estudiantes. Queremos explicar qué era, por qué el sábado, o por qué estaba cojo, o queremos explicar qué significa el carro de fuego dentro del texto bíblico. El problema no es la explicación, el problema es que dentro del relato nosotros introducimos estos elementos y entonces ya es confuso o difuso dónde está el texto bíblico. Así es que una de las consideraciones fundamentales que tenemos que hacer cuando estamos contando historias es la fidelidad del texto bíblico. He allí la importancia de una disciplina para leer, para memorizar y para comprender la historia que estamos exponiendo. No importa si es del Antiguo o es del Nuevo Testamento, importa que sea fiel, que el texto sea lo que nosotros estemos narrando. Ya en las siguientes técnicas, pues vamos a estar viendo, ya particularmente es en la retroalimentación donde caben las explicaciones. Si yo estoy tan insistente en que se tiene que comprender nuestro mensaje, comprender qué es lo que Dios está diciendo, entonces, pues por supuesto que las explicaciones son importantes, por supuesto que toda la información que pueda ayudar para esa comprensión cabe, nada más que tiene su propio momento. Y el momento de contar la historia no es el apropiado para introducir otra información. Así es que después de su ejercicio espiritual en donde ore, en donde el Señor le dirija a la selección de la historia, en donde usted esté programando ante el Señor cuál es la lista de historias que va a narrar, que va a estar trabajando, después de todo eso, tiene que identificar cuál es el texto y respetarlo con fidelidad. Porque queremos que haya transmisión. Y la transmisión de la palabra debe de ser fiel. Esta es otra de las consideraciones que tenemos que hacer en la historia bíblica. Como nuestro objetivo es que las personas se reproduzcan en su fe y se reproduzcan en la forma en la que nosotros estamos discipulándoles, pues por lo tanto tenemos que tener, es necesario tener, perdón la redundancia, es necesario tener con claridad cuál es el contenido bíblico y exponerlo. Lo que la Biblia dice es esto. Y ya después lo nutrimos con lo que la Biblia quiere decir, ¿no? Siguiente punto y último. El último punto, como una consideración básica de todo esto, es tener en claro, perfectamente organizado, planificado, definido, qué es lo que se quiere enseñar con esta narrativa. Y entonces nosotros vamos a poder identificar aquí algunos elementos como por ejemplo, cuáles son los tópicos que esta historia aborda, qué son las preguntas que vamos a hacer a la gente para ver si comprendió o no la historia, si están tergiversando o no la verdad divina que estamos exponiendo en ese momento, cuál es mi objetivo al contar esta historia bíblica, cuáles son las acciones concretas que mis escuchas van o tienen que hacer o están siendo desafiados a realizar después de que terminemos esto. Planear, de esa manera nosotros estaríamos planificando y organizando nuestra clase. ¿La diferencia cuál es? No vamos a hacer una clase a partir de la lectoescritura, en donde hacemos una frase y le rellenamos o tenemos confusión múltiple u opción múltiple. No estamos esa no es nuestro medio para enseñar. Nuestro medio es la plática, la conversación.
Y en la siguiente sección vamos a ver algunas formas para poder tener esa conversación y buscar la retroalimentación. Vamos a poder trabajarlo posteriormente, no se preocupe usted por eso. El punto de esta sesión corresponde a cuáles son las consideraciones que tengo que hacer antes de poder estar contando mis historias. Espero que esto quede muy claro. No dude en comunicarse al seminario, en comunicarse con su servidora. Puede hacerlo al correo institucional, que es misiones.lacy, que se escribe LACI, LACI, @gmail.com, o a los mensajes de la página de internet en seminariolacy.com, y entonces podemos nosotros interactuar si es que usted tiene dudas, si es que usted tiene algún comentario, alguna retroalimentación sobre esta clase, o si le interesa que abundemos más en algún punto. Bueno, pues que Dios nos bendiga. Les recomiendo que vea una y otra vez para que pueda practicar, para que pueda asimilar los contenidos de estas sesiones y entonces su práctica de evangelismo sea muy fructífera y también eficiente y eficaz. El Señor con nosotros.